Amor. Hola, mi amor. ¿Tienes mucho tiempo aquí esperando? Sí, un buen, tardaste un montón. ¿Qué quieres tomar? No, dice. ¿Está? Sí. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Cómo te fue en el trabajo? Pues más o menos. Tuve muchas cosas que hacer. Tuve muchos pendientes de ti. No, sí. Todo bien, todo bien. Todo en su lugar. No está bien. Sí. ¿A qué hora saliste de trabajar? A las 6. Sí, por eso llegué un poquito tarde, 20 minutos. No pasa nada. Estamos de acuerdo. Pues ¿Tu familia? te tardaste mucho. ¿Mucho? Sí, mi familia está bien. Pero es de edad. Sí. Bueno. Bueno. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, justo estoy en eso. Ahorita precisamente le estoy diciendo que es que ya no quiero estar con él. Pero ya sabes cómo él se pone súper loco. Entonces, no sé cómo hacerle, pero sí, justo hoy lo estoy terminando. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es mi amor, vos? Todo loco. Ay, Bueno. es mi primo, cálmate. ¡Es un cabrón! Que no. ¿Qué te pasa? Cálmate, te pones muy mal. Te estoy explicando las cosas. Cálmate. Tranquilo. Te pones muy mal. No puede ser que me estés haciendo eso, Tranquilo, por favor. O sea, estás muy mal. Te estoy diciendo que es mi primo. ¿Cómo puede ser, María Mercedes? No, de verdad, te estás poniendo muy mal. Cálmate. Me da esta risa de coraje. En serio. Cálmate, de verdad, estás muy mal. No puedo creer que me Estás muy estés haciendo alterado. esto. No puedo creerlo. Tranquilízate, estás muy alterado. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Qué? Tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué hice? Buenas tardes, joven. ¿Qué pasó? A ver. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Lleva mucha prisa? ¿De qué? Pues no, Es una revisión de rutina ¿No? ¿Me vas a únicamente. revisar? Únicamente es una revisión. ¿Por qué me van a revisar? Te voy a explicar la ¿Pero por qué situación. me vas a revisar? Estamos tranquilamente, estamos corriendo de un lugar así. Por favor, tranquilízate. A ver, ¿por qué? Sí, por favor. ¿Dónde está tu documento donde te autoriza Tranquilo, una tranquilo. revisión? A ver, es una revisión nada más de rutina, digo. No puedo revisar. Por favor, ¿Qué acabas de asesinar a una No, yo no hice nada. Que yo no hice nada. compañera, checa, por favor. Yo no hice nada. Pareja, sí, No hice nada. A ver, amigo, usted tiene derecho. Yo no hice nada. Yo no hice El nada. motivo de su detención, Yo no hice tiene nada. derecho a guardar silencio. Que yo no hice Por nada. eso, permítame, tiene derecho a asistirse de Yo un no hice abogado. nada, yo no hice Tiene nada. derecho también, ¿Por qué me están aquí? tiene derecho a ser asistido por un abogado. En caso de que usted no lo tenga, se le proporciona un beneficio. Yo no hice nada. No, a ver, de aquí no se va, amigo. Ya viene la No, yo no hice ¿Qué? nada. ¿Pero por qué me van a detener? Pasa de este lado, amigo. ¿Por qué me van a detener? Pasa de este lado. Pasa de este lado. Ya. Adelante. Al parecer es un homicidio. Nada más que ya está acordonada la zona. No podemos ahorita intervenir. Solamente acordonamos. Es una fémina, aproximadamente de 20 años. Entonces, por lo tanto, lo que tuvimos detenido ya está en la unidad. Si tienes alguna duda de acceso, o entramos así como. No puede entrar a oficial. ¿Eres la policía? ¿No puede entrar? ¿Eres la policía primer respondiente? ¿Sí? ¿Cuál es tu número? Oficial R4, Sánchez Monterrubio Felipe. Adscrito a la subdirección de volcanes. Primer turno. ¿Dónde estamos ubicados? Aquí es calle Adelita,
Colonia Calle Adelita, sin número. Colonia Benito Juárez. Ajá. Ciudad Neza, Estado de México. Perfecto. ¿Hay fotos desde ahí de la entrada? ¿Necesita algo más? No, nada más hay que retirarse de aquí. Te preguntaba si tú eres un policía primero respondiente para que estés aquí junto conmigo, ¿no? Ok. Aquí. Marcas el primer. Primero eso lo pones aquí. Esa es la aplicación. Yo sigo describiendo todos los. Hacer la revisión de los indicios, vamos a empezar a anotar las dimensiones en donde están ubicados. Tenemos que el indicio 1 se encuentra a 30 centímetros hacia el norte, sur. Centímetros hacia la barra norte, su brazo derecho hacia la barra norte.
del cuerpo para sacar el otro indicio, que es el número 2. La distancia del cuerpo aquí. ¿Observa? Sí, tenemos un resonador de 30 centímetros. 30 centímetros. El cuerpo. El indicio 2. El indicio 2. Tres bolsitas. Es lo que la expectativa del chamán. Traían a la mano un cachito de papel. En mi mochila. En mi mochila. Vaya. Ya, ya, ya. Secretario en Salas, siendo las 15 horas del día 25 de noviembre del 2017, hago de conocimiento de las personas que nos encontramos presentes en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, ubicado en Avenida Chimalhuacán sin número. Soy la licenciada Lilia América Pérez Dávila, secretaria del Juzgado de Preparación de lo Penal, cuyo titular es el licenciado José Carlos Chávez, quien presidirá la presente audiencia de control de detención, quien se le instruye dentro del proceso por el delito de homicidio doloso para los efectos del registro, acorde a lo dispuesto por el artículo 554 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México. Se procede a dar lista a los integrantes de la presente audiencia. Se encuentra presente el acusado Edward Coleman. Se encuentra presente el Ministerio Público, la licenciada Stephanie Cabrera, y el Ministerio Público
Iván Cuella. También hago de su conocimiento con fundamento en el artículo 42 en relación con 92, 93, 94, 95 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, que establecen los tribunales tienen el deber de mantener el buen orden, de exigir que se les guarde tanto a ellos como a las demás autoridades el respeto y la consideración debidos, aplicando en el acto por las faltas que se comentan las correcciones disciplinarias que este código señala. Nos ponemos de pie para que entre el juez. José Carlos Chávez. Buenas tardes. Estado de México, se da inicio a la audiencia de control de detención. Estado de México, 25 de noviembre del 2017, siendo aproximadamente las 15:05 horas. Con base en el artículo 397 del Código Penal, se da conocimiento de las partes que únicamente se utilizarán los términos necesarios jurídicos para acreditar la acción u omisión que realizó la persona de nombre Coleman, Edward Coleman. Asimismo, en este acto se identifican las partes. Por parte del Ministerio Público, comparece la licenciada Stephanie Cabrera, agente del Ministerio Público con datos debidamente registrados en la administración de este juzgado. ¿quién la acompaña? El licenciado Iván Rodríguez Cuellar, igual datos proporcionados ante esta corte. Por parte de la defensa se encuentra Licenciada Ana María Ortiz, con datos de identificación previamente registrados con el auxiliar de sala de este tribunal. a su lado se encuentra Edward Coleman. señor Coleman. En algún momento el Ministerio Público, Policía o su defensor de oficio hizo el conocimiento de lo consagrado en el artículo 20, fracción apartado B, en cuanto a sus derechos. Sí, ¿Quedaron claros? sí. ¿Acepta a la defensora de oficio que se encuentra al lado o está dispuesta a pagar un defensor público? No, sí, sí. Acepta, correcto. Entonces, se da por inicio el control de detención. Ministerio Público. Buenas tardes, ciudadanos y juez. Como lo comenté hace un momento, comparece la licenciada Stephanie Cabrera, agente del Ministerio Público con datos debidamente registrados en la administración de este juzgado. Esta fiscalía acude ante usted, señor juez, a solicitar que se califique de legal la detención del señor Edward Coleman. Los antecedentes de la detención consisten en que el día 11 de noviembre del año en curso, siendo aproximadamente las 20 horas con 30 minutos, la hoy occisa de nombre Fanny Califa se encontraba en un restaurante ubicado en la calle Adelita sin número entre las avenidas Vicente Villada y Carmelo Pérez, en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, acompañada del señor Edward Coleman, su pareja sentimental. Después de varios minutos, una mesera del lugar, de nombre María de todos los Ángeles, se percata de que el señor Edward y la occisa comienzan a discutir. Aproximadamente a las 20 horas con 55 minutos, la misma mesera ve al señor Edward y a la occisa, al señor Edward salir del lugar con una actitud muy nerviosa. La mesera llegó al lugar donde se encontraban ambos, encontrando el cuerpo de la occisa desangrándose del lado izquierdo de la mesa. Enseguida, la mesera María de todos los Ángeles sale del lugar gritando que el hombre que había salido del restaurante había matado a la mujer que lo acompañaba. Llegando enseguida elementos de seguridad pública municipal de nombre Lilia Pérez y Felipe de Neri, que minutos después interceptaron al señor Edward Coleman, manchado de sangre. En ese momento le hicieron saber el porqué de su detención, y siendo aproximadamente las 21 horas,
proceden a su detención material, a la lectura de sus derechos y a la puesta a disposición ante la agencia del Ministerio Público, dando conocimiento de un homicidio aproximadamente a las 23 horas. Dado estos antecedentes de detención, queda claro que se reúnen los requisitos para la flagrancia, con fundamento en el artículo 146, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que se considera flagrancia cuando la persona es detenida inmediatamente después de cometer el delito y fue señalada por la víctima u ofendido o bien por algún testigo presencial de los hechos. Toda vez que el joven Edward Coleman, una vez que lesiona a la occisa de nombre Fanny Khalifa, causándole la muerte, huye del lugar y la mesera del lugar proporciona las características del mismo para su identificación minutos después. Por lo tanto, la policía, una vez que lo tiene a la vista, procede con su detención. Es por ello que el Ministerio Público consideró que se acreditaba la flagrancia. Sí, su señoría, con fundamento en lo previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se decrete de ilegal la detención y posterior retención de mi representado. Dicha petición es en virtud de que, conforme a lo relatado por el agente del Ministerio Público, podemos observar que la detención de mi representado tiene verificativo a las 21 horas del día 11 de noviembre del año en curso y no es hasta las 23 horas del mismo día que el elemento captor pone a disposición formal y material al señor Edward Coleman ante la institución ministerial, el cual refiere no se informa el motivo de la detención hasta que se presenta la puesta a disposición ante el Ministerio Público. De lo anterior, se desprende que el tiempo transcurrido de la hora de aseguramiento a la hora que fue puesto a disposición fue de 2 horas, demora que no fue justificada por la Fiscalía, y lo cual resulta irracional, por lo cual su señoría no se ajusta a lo establecido en el artículo 16, párrafo primero y cuarto constitucional, así como los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que el imputado tiene que ser puesto a disposición y sin demora ante la autoridad ministerial, traduciendo y entendiendo el término sin demora a la obligación de los agentes captores de poner formal y materialmente a disposición del MP al imputado sin retraso injustificado e irracional. No se puede pasar inadvertido también, su señoría, la violación al artículo 20 constitucional, apartado B, párrafo 3, debido a que no se le informa el motivo de su detención. Por ello solicito se decrete de ilegal la retención referida y se ordene la inmediata libertad de mi representado. Eso es todo, su señoría. En este momento se le hace saber de sus derechos. ¿Gusta declarar? ¿Coleman? Sí. Si es su derecho a declarar, adelante. ¿Dónde pasó? Desde ahí. Desde aquí. Bueno, el día de los hechos, yo iba saliendo del restaurante y inmediatamente me detienen los oficiales por presunta sospecha. No me informan el motivo de mi detención. Es ahí cuando me someten los oficiales ya mencionados y no, bueno, como tal no me dicen cuál fue el motivo, ¿no?, por el cual me están deteniendo. Y Nada más, es todo lo que desea declarar en relación a los hechos. no me informan de mi detención. ¿Cuál fue el motivo de mi detención? ¿Cuánto? Cuando en relación a los hechos se estaba aplicando la petición que se le hizo a esta autoridad en cuanto a la detención. En relación a los hechos, ¿desea manifestar algo? No, son derechos que el Estado le da. Luego entonces, una vez escuchadas las partes de la defensa y de la declaración de la persona, se da la palabra al Ministerio Público. ¿Algo que decir? Bueno, no sé, solicito
la intervención o la participación del testigo, cuál es el testigo principal y mismo que hace el aseguramiento del imputado Coleman. En el momento de que ella hace el aseguramiento, Se hace sabedor del Ministerio Público que en este momento se está calificando de legal la detención. No puede presentarse testigos, ya que no es una audiencia de juicio oral ni una cuestión de etapa intermedia. Algo en relación a lo que ellos dijeron. únicamente en cuestión de que manifiesta el diputado Coleman que no se le leyó los derechos, pues ya al iniciar la sesión le informó o le preguntó que se le hizo saber los derechos y a su vez él contestó que sí, mismo que se encuentra sentado en la grabación de este juicio. Se hace de su conocimiento. ¿Algo más que tengo que decir? Sí. Bueno, en este sentido, después de las 48 horas que se establecen en el artículo 16 constitucional, el agente del Ministerio Público lo puso a su disposición el día lunes 13 de noviembre del año en curso. Sería todo. Nada más aclaración. De la puesta a disposición ante esta autoridad competente para que no se olviden los principios y sus derechos, ¿correcto? ¿Algo más, defensa? Únicamente agregando que conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base a lo que señalaba anteriormente el agente del Ministerio Público, no se cumple la flagrancia, puesto que refiere que una mesera de nombre María de los Ángeles ve a mi representado salir del restaurante nervioso y después acude al lugar donde estaban ambos y encuentra el cuerpo. Sin embargo, no refiere que vio a mi representado. La autoridad, una vez que tiene conocimiento de los hechos, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal aplicable, se hace con su conocimiento del agente del Ministerio Público que no se acredita la flagrancia, por lo cual no se califica de legal la detención, lo anterior en virtud de que usted manifiesta que aproximadamente a las 20:55 horas sale la señora y proporciona las características, dejando de hacer la persecución de manera inmediata y directa hacia la persona. Asimismo, usted menciona que la persona o la testigo, una vez que sale la persona, ingresa nuevamente al lugar en donde se corta la flagrancia. Ya no hay una persecución material e inmediata después. Asimismo, le proporciona las características a la policía, las cuales comienzan a hacer su investigación o patrulla por el lugar de los hechos, localizando a una persona con las características iguales o parecidas a la persona, por lo cual se corta el estado de flagrancia. Esta audiencia se conocedora a la persona imputada de nombre Edward Coleman, que se llevará a una audiencia de vinculación a proceso el día 26 de noviembre del 2017 a las 15:45 horas, haciendo conocedor de que se debe de presentar de manera voluntaria. Si nuestra autoridad le tira una orden de aprehensión, no puede salir del país y no puede recordando que la libertad es provisional. La investigación debe de seguir y para acreditar los elementos que lleven al esclarecimiento de este hecho. Sin más por el momento, se cierra la audiencia. Y aproximadamente a las 14 horas se da inicio con relación a la audiencia de vinculación a proceso relacionado con el señor Coleman. Dicha audiencia es en continuación, ya que se calificó de ilegal la detención. Ministerio Público, se identifica por favor. Buenas tardes. Comparece la licenciada Estefany Cabrera del Ministerio Público, con datos debidamente registrados en la administración de este juzgado. Buenas tardes, se presenta el licenciado Iván Rodríguez Cuellar, asimismo los datos proporcionados ante este juicio. Por parte de la defensa. Licenciada Ana María Ortiz, con datos previamente registrados en el Tribunal de esta sala. A su lado, El señor Edward Coleman. señor Edward Coleman.
¿Se está de acuerdo con la participación de su defensa? Sí. En este momento, con base en el artículo 307 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da inicio a la audiencia de la formulación de la imputación. El Ministerio Público realiza su formulación. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer la narrativa de los hechos, lo que sucedió. Esto es el día 11 de noviembre del año en curso, a las 8:40, 8:45, reporta la empleada del restaurante, se encontraba atendiendo las mesas, cuando se percata de una discusión en una de sus mesas que ella atendía, en la cual se encontraba el señor Coleman y su acompañante. Empezaron a discutir fuertemente, por lo tanto refiere que saca un objeto punzocortante, provocándole una herida en el cuello. Tal motivo, la señorita Fanny cae al piso y la mesera, su reacción fue querer detener al señor Coleman. En el forcejeo manifiesta que la navaja se cae. El señor Coleman, abusando de su fuerza de hombre, avienta a la mesera, intenta salir del restaurante, pero al salir del restaurante se encontraban dos agentes de policía fuera del restaurante, donde un elemento le hace la detención, o bueno, le pregunta el por qué, por qué su estado de agitez o por qué el nerviosismo. Entonces, al estar haciendo la entrevista, sale la mesera y les pide que lo detengan, por favor, porque ya que el señor Coleman, segundos antes, le había privado de la vida a la señora Fanny Califas. Por este motivo solicitamos también, basándonos en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo como pruebas la puesta a disposición de los oficiales, así como la cadena de custodia y la hoja de los derechos del imputado, mismo con su firma y huella. Entregamos también las pruebas de los dictámenes de servicios periciales, en los cuales se muestra que la sangre de la hoya occisa coincide con las manchas hemáticas que presentaba el imputado. Asimismo, también mostramos el dictamen criminológico y videos de prueba del restaurante. Correcto, una vez formulada la imputación, se le da la oportunidad a Edward Coleman para declarar. En relación a los hechos. Okay, buenas tardes, su señoría. Bueno, ese día llegué a la cita, a la hora ya mencionada. Al llegar al lugar, al restaurante, entrando, me encuentro que hay una mujer tirada, pero yo me acerqué para ver si la podía reconocer, y efectivamente era mi novia, Fanny Califa. En ese entonces me entro en shock, ¿no? Yo no sabía qué hacer. Lo único que quería hacer era buscar ayuda. En eso salí, iba nervioso. Saliendo del lugar, me detienen los policías, me dicen que por qué tan nervioso, que era una revisión de rutina. Incluso yo les pido su oficio, ¿no? Donde les autoriza hacer eso. Me dicen que lo omiten, me evaden, y incluso ya me tienen sometido. Yo les pregunto que cuál es el motivo de mi detención. Yo no les menciono nada del hecho, y me dicen que porque estaba sospechoso. Entonces, yo al ver la agresión de los policías, yo lo que quería era que me dejaran, ¿no? Entonces, en eso sale una señora en donde me está acusando a mí de haber matado a mi novia. Yo les pregunto que no, o sea, que no, ¿qué hice, no? Yo muy nervioso. Entonces, en eso mi esposa me lee 3 derechos. Hace sabedor de 3 derechos. 3 derechos. No me dice nunca el motivo de mi detención. Nada más me dice que
que estoy detenido y que el derecho a guardar silencio y qué sabe qué tanto. Ya no me dio tiempo de yo decirles que pues yo había llegado y encontré así a mi novia. Y ya fue cuando me trasladaron, me tuvieron 2 horas dando el rol. Pues me tenían... Pues, nada más. Una vez oídas las partes, la vinculación de lo que realiza el Ministerio Público al señor Edward Coleman, este tribunal considera que hay suficientes elementos para vincular a proceso, ya que el Ministerio Público cuenta con un cuchillo al cual se encontró en el lugar de los hechos, un lago hemático y a un testigo, y por parte de la defensa y del señor Edward Coleman manifestó en su primera audiencia que no se le habían añadido sus derechos, y en esta segunda audiencia manifestó que sí, que efectivamente llegó al lugar de los hechos y vio una persona tirada en el piso, lo cual hace presumir que efectivamente se encontró en el lugar de los hechos, ubicándose en tiempo, lugar y espacio. Asimismo manifiesta que era su novia, donde hay un reconocimiento. Sin embargo, no la auxilia en ese momento y sale corriendo. Asimismo, hace conocimiento de esta autoridad competente que los policías le leen 3 derechos, siendo que la primera audiencia no manifestó que en ningún momento le dieron sus derechos. Por lo cual cae en contradicciones y el órgano jurisdiccional lo vincula a proceso, por lo cual le da en este momento la palabra al Ministerio Público para solicitar los medios cautelares. Así es, solicitamos medida cautelar de prisión preventiva para que el imputado no se sustraiga de la ley y se presente de la manera correcta, adecuada, en tiempo y forma el día de la audiencia. ¿Con base en qué solicita la prisión preventiva? Con base al artículo 18 constitucional. La defensa. Por parte de la defensa no se solicita la prisión preventiva, puesto que no hay un dictamen en donde donde esté dictaminado mi representado como de alto riesgo. Sí. Objeción, señor. ¿Es todo? Sí. Bueno, este órgano jurisdiccional determina que se da la prisión preventiva oficiosa, ya que la parte de la defensa no proporciona ningún otro tipo de medida cautelar, nada más se niega la misma, por lo cual se le tira prisión preventiva oficiosa por no tener alternativa alguna. Este órgano jurisdiccional, asimismo, se solicita al Ministerio Público, se le da la palabra al Ministerio Público para que dé plazo de investigación. Buenas tardes. Hoy 2 de noviembre del año 2017, siendo las 15:50 horas, nos encontramos reunidos en la sala 5 de audiencias del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl para celebrar la audiencia de juicio oral derivada de la causa 02-1143 del índice de este órgano jurisdiccional, que ha sido radicada en contra de Edward Coleman por el delito de homicidio doloso en agravio de Fanny Califo. En términos de lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 50, 52, 334 del Código Modelo de Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez José Carlos Chávez. Se ha de saber a los intervinientes y al público en general que deben guardar silencio y el debido orden y respeto en esta audiencia, tanto el titular de este órgano jurisdiccional como a las partes y comparecientes en esta audiencia, las acciones o omisiones irrespetuosas o que perturben el orden que debe seguirse en la presente audiencia, si llegasen a constituir posible hecho delictuoso, se remitirá a quien le realice al Ministerio Público con las actuaciones que con este motivo se practiquen. Se les hace saber que queda estrictamente prohibido el ingreso y uso de aparatos de telefonía, fotografía, grabación y video, así como cualquier dispositivo electrónico en el desahogo de esta audiencia. Les pido a todos que se pongan de pie para que el juez entre a sala de audiencia. Siendo las 13:47 horas del día 2 de diciembre del 2017, se da inicio en esta sala número 1 de la ciudad de Nezahualcóyotl al juicio oral con base en este órgano colegiado representado por 2 participantes y el presidente de ese momento, el de la voz. Le da la palabra al Ministerio Público para
para que se identifique. Comparece la licenciada Estefania Cabrera, es del Ministerio Público, con datos debidamente registrados en este juzgado. ¿Quién la acompaña? Buenas tardes, licenciado Iván Rodríguez Cuellar. Datos solicitados, datos ya entregados, registrados ante este órgano jurisdiccional. Por la defensa tenemos a la licenciada Esmeralda Orozco, con datos e identificación previamente registrados con el auxiliar de sala de este tribunal. ¿Quién la acompaña? Licenciada Ana María Ortiz, con datos de identificación previamente registrados con el auxiliar de sala de este tribunal. ¿Quién la acompaña? Eduardo Coleman. Señor Eduardo Coleman, se le pregunta en Policía, Ministerio Público, su defensa, le hicieron saber el contenido del artículo 20 constitucional apartado E, el que habla de sus garantías procesales. Sí. Señor Coleman, sí. A su lado izquierdo se encuentra una defensora de oficio. ¿Está de acuerdo con que lo asista en esta audiencia? Sí. Correcto. Luego entonces se da por inicio el juicio oral contra Eduardo Coleman por el delito de homicidio. En este momento se le pregunta al Ministerio Público si tiene algún incidente aquí con la defensa. ¿No? ¿No? Se le da 3 minutos para la gratuita apertura al Ministerio Público. Señor Eduardo Coleman, hago desconocimiento que se le sigue una investigación en su contra, toda vez que se le imputan la comisión del siguiente hecho: que el día 11 de noviembre del año en curso se encontraba junto con su pareja sentimental de nombre Fanny Califa en un restaurante ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, en la calle Adelita sin número, y siendo aproximadamente las 20 horas con 55 minutos, usted tuvo una discusión con la hoy oncisa Fanny, por lo que usted sacó una navaja de 10 centímetros de hoja y mango color negro, haciéndole una herida en las vértebras, a la altura del cuello, que le provocaron la muerte. Hechos que a juicio son constitutivos del delito de homicidio, el cual se establece en el Código Penal del Estado de México en su artículo 242, fracción 3. Siendo usted consciente del hecho que se cometió, se trata de un delito doloso según lo estipula el artículo 8 del Código Penal del Estado de México en su fracción 1. Ya que se produjo una lesión con arma blanca y esta arma es considerada como prohibida, se incluye el agravante de lesiones, que se encuentran estipuladas en los artículos 236 y 238 en su fracción primera, ambos del Código Penal del Estado de México. Asimismo, señor Eduardo Coleman, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan son Seguridad Pública, el agente de Neri, la testigo presencial María de Todos los Ángeles y el criminalista Héctor Napoleón. Solicita esta fiscalía que se le dé la pena máxima al señor Eduardo Coleman por el delito de homicidio. También artículo 41 del Código Nacional de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México. Contamos con el IPH de primer respondiente de la autoridad, asimismo nuestros testigos, y hago mención del artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual nos refiere a utilización de medios electrónicos como medios de prueba, aparte de nuestros testigos. Y asimismo, el dictamen del perito Napoleón indica que el arma blanca coincide con las huellas y líquido hemático de la víctima. ¿Algo más? Nada más. Se le da 3 minutos para la reapertura de la defensa. Bueno, de acuerdo a lo relatado por el agente del Ministerio Público, se solicita
solicita que se atenúe la sentencia debido a que mi representado presentaba en los momentos de los hechos un trastorno mental transitorio provocado a causa de las bebidas alcohólicas que estaban ingiriendo ese día en el restaurante. La razón es que el señor Edward Coleman estaba muy alcoholizado y por ello no recuerda todos los hechos sucedidos, ya que actuó de una forma súbita e inesperada, la cual anula momentáneamente la capacidad de autodeterminación de mi representado. Es decir, que él no estaba consciente del hecho que el Ministerio Público indica que estaba realizando. Esto lo puede verificar en el dictamen pericial, psiquiátrico y criminológico realizado por el criminólogo Héctor Espinosa. Por lo tanto, se solicita que se atenúe la sentencia a una pena mínima de acuerdo al artículo 19, fracción 2 del Código Penal del Estado de México. Eso sería todo, señoría. Correcto. En este momento se hace conocedor de las partes que se hizo la actividad de prueba para su análisis. Recuerda ya hasta el momento de su detención. Me arroja el apoyarme del dictamen psicológico que se le hizo, donde se determina que tiene un trastorno mental transitorio y que este trastorno mental transitorio es un concepto jurídico que se utiliza para determinar una profunda alteración de la mente o de los frenos inhibitorios que aparece bruscamente de forma súbita e inesperada, anula momentáneamente la capacidad de autodeterminación del sujeto y desaparece después sin dejar secuelas. El señor Coleman, cuando lo entrevisté, se notaba totalmente, se notaba desconcertado, pero también me percaté de que el señor Coleman, pues sí, efectivamente no recordaba en ciertas partes lo sucedido. Ok, licenciado Héctor, el señor Coleman, dentro de sus estudios, ¿salió o le refleja alguna adicción? No. Entonces no refleja ninguna adicción. En su plática que tuvo con él, en su entrevista, él le manifiesta que cuando cometió el homicidio se encontraba bajo los flujos del alcohol. Objeción, su señoría, es una pregunta inductiva. Adelante. Formule. No, sería todo, señor. Adelante, defensa. Muy bien, señor Héctor Espinosa. Durante la entrevista que le hizo al señor Edward Coleman, usted acaba de indicar que notó un poco de dispersión de la mente, que no recordaba como tal los hechos. ¿Usted considera que debe seguir algún tratamiento? Así es, un tratamiento como tal psicológico. No, para tratar eso de que se detectó el trastorno mental transitorio. Y en cuanto a la realización del hecho, señor Héctor, ¿usted considera que fue intencional o que fue algo espontáneo que sucedió durante...? Yo considero... Objeción, señoría. La defensa es de manera inductiva. Quisiera preguntar... No, para lugar. Adelante la defensa. Sí, su señoría. Es criminólogo Héctor Espinosa. Usted, con base al dictamen criminológico que realizó, ¿cómo considera el riesgo social del representado? No, muy bajo. Considero que el señor Coleman puede simplemente tomar un tratamiento para lo sucedido. Señor Héctor Espinosa, ¿cómo considera el riesgo social de mi representado? Muy bajo. Eso es todo, su señoría. En contrainterrogatorio, preguntas del Ministerio Público. Sí, licenciado Héctor. ¿Con qué especialidad cuenta para determinar que el señor Coleman presenta un nivel bajo de peligrosidad? Tengo la licenciatura
Nada más tienes estudios. ¿Y con eso usted determina que tiene un nivel bajo? Ok, gracias. Contra el interrogatorio de la defensa. No, su señoría. Eso es todo. Adelante, para abandonar la sala. ¿Lo liberan? ¿Lo liberan? ¿Lo liberan? Sí. ¿Lo liberan? Sí. Para abandonar la sala. Un segundo testigo, por favor. María. ¿Se identifica, por favor? Soy María de todos los ángeles. Ministerio Público. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Nos puede decir el lugar donde usted labora o el lugar del restaurante donde sucedieron los hechos? En calle Adelita sin número, en el municipio de Nezahualcóyotl. ¿Nos puede decir qué fue lo que sucedió el 11 de noviembre del año en curso, un aproximado de las 20, a las 21 horas? Yo me encontraba laborando en el restaurante y vi llegar a una pareja. De hecho, los atendí y estaban platicando normal, se veían bien, pero después empezaron a discutir. No sé por qué empezaron a pelear y fue cuando vi a su batalla. ¿Lo reconoce? ¿Lo identifica? Sí, ¿Lo puede señalar, por favor? ese, de corbata azul. Vi cómo le enterró una navaja a su novia. En este caso puedo decir que a su novia porque llegaron muy felices. ¿Usted atendió la mesa donde se encontraba el señor Coleman y la Oyopsisa? Sí, ¿Me puede referir si al señor Coleman o a la Oyopsisa les sirvió bebidas embriagantes o les atendió con bebidas embriagantes? sí, pidieron 2 botellas. De Era una de vodka y vino. Objeción, su señoría. ¿Por qué? Solo alcohol. Adelante. Sí, Me indica que entonces la atendió con 2 botellas. sí. ¿Las botellas se las dio ya destapadas o estaban cerradas? Estaban cerrados. Roberto. ¿Preguntas de la defensa? Sí, su señoría. La testigo que presenta el Ministerio Público viene. ¿Preguntas de la defensa? Sí, su señoría. Usted es señora María de todos los ángeles. ¿Presenció el hecho del cual se acusa a mi representado? Sí. Usted menciona que llegaron felices al lugar, al restaurante cuando usted los atendió. Posteriormente, ¿hubo una riña? Sí. Bien. ¿Usted escuchó, señorita María de todos los ángeles, cuál fue el motivo de la riña entre la pareja? No, nada más se empezaron a pelear. Fue cuando el señor que está aquí presente y se paró y sacó una navaja y le cortó a la chica. Muy bien. Defensa. Señorita María de todos los ángeles, reformulo mi pregunta, señor. Usted indica que la pareja llegó feliz. Durante el momento que estaban pasando juntos, ocurrió el hecho. Ellos estaban felices y fue de un momento al otro en que pasó la riña. Después de la riña, señorita, usted, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que usted vio? Vi que estaban peleando, desconozco el motivo, pero vi que el señor Coleman le enterró una navaja a su novia. Señorita María de todos los ángeles, si ellos se veían felices, ¿cómo considera usted la conducta del señor Edgar Coleman a lo que usted
presenció el día de los hechos. Y ya, bueno, eso sería todo. Contra el interrogatorio de la defensa. Del Ministerio Público, perdón. Señorita María de Todos los Ángeles, usted comenta que vio discutir a el señor Coleman y a su pareja sentimental dentro del restaurante. La actitud que mostraba el señor Edward Coleman era agresiva desde un principio de la discusión. Objeción, su señoría. La pregunta del agente del Ministerio Público es inductiva. Al lugar. Adelante, sobre contra el interrogatorio. Usted al momento que le lleva las botellas a la mesa a la pareja, me indica que estaban cerradas. ¿Usted se percató de que el señor Coleman haya destapado una botella y haya ingerido bebida en el lugar? No. Contra el interrogatorio de la defensa. Sí, señoría. Señora María de Todos los Ángeles, ¿usted pudo haber evitado el hecho cuando presenció la riña? Se hace su conocimiento que el contrainterrogatorio se da sobre los hechos versados en el interrogatorio, no se dan hechos nuevos. Es defender. Adelante. Reformulamos la pregunta, su señoría. Adelante. Señorita María de Todos los Ángeles, bueno, acaba de indicar al agente del Ministerio Público que el señor Edward Coleman no abrió la botella durante la estancia. ¿Podría indicar entonces cómo es, el señor ya venía en un estado alcohólico, por eso el motivo de la felicidad por la que habían llegado la pareja al lugar? Objeción, señoría. Es una pregunta inductiva. Al lugar. Bueno, última pregunta. Su señoría, reformulamos. Muy bien, señorita, usted indica que cuando llegan al lugar llegan felices. Minutos después indica que la actitud que tiene es agresiva, cambia a agresiva. ¿Es correcto? Muy bien, sería todo, señoría. ¿Liberan al testigo? Sí. ¿Liberan al testigo? Sí. ¿Van a llamar al testigo o se dan los argumentos de cierre? Un testigo más. Adelante. Dos preguntas. ¿El último testigo? Ministerio Público tiene la palabra. Buenos días, oficial médico. Buenos días. ¿Usted conoce sus marcos jurídicos? Así es. ¿Puede decir alguno de ellos? Honestidad, legalidad y respeto a los derechos humanos. Oficial, en el IPH que nos muestra, nos indica que en el momento de la detención no se percata usted y ante el médico legista descarta que el señor Coleman venía en estado de ebriedad. Y así es, el señor se encontraba orientado en tiempo y espacio, no emitía ninguna halitosis alcohólica y no presentaba dislalia al hablar. Y en el informe IPH, en el acta que se anexa del médico legista, ¿Me puede repetir la pregunta? el médico, ¿qué determinó el médico legista cuando los oficiales acompañan al señor Coleman para que le haga la revisión si contaba con grados de alcohol? Objeción, su señoría. Una pregunta inductiva. No es médico, se da lugar. No es el médico, se da lugar. Bueno, dentro del IPH que usted llenó y firmó, ahí asenta que el señor Coleman, y por resultado del médico legista dice que el señor Coleman no venía en estado de ebriedad. ¿Es verdad eso? Así es. ¿Y está consciente? Así es. Y última pregunta, señor. ¿Usted reconoce al señor Coleman? Sí, así es. ¿Se encuentra aquí en la sala? Ya está. ¿Cómo viene vestido? Camisa de vestir, corbata azul. Ok, sería todo, señor. Contra la defensa. Muy bien, señor Felipe Neri. ¿Podría
¿podría indicarme cómo fue la detención de mi representante? Siendo aproximadamente las 21 horas, tal vez 10 minutos más, probablemente, transitamos en el perímetro de Razón Social, donde está ubicado el restaurante. Estábamos a pie con un compañero más, únicamente cubriendo nuestro turno. Posteriormente, al pasar enfrente del recinto del lugar, sale el señor que se encuentra enfrente de mí, sale corriendo y conmigo choca. Básicamente le pregunto cuál es su nerviosismo, cuál es su prisa, y me percato, al parecer, en sus manos llevaba manchas hemáticas. Lo abordo, le pregunto nuevamente qué es lo que había pasado, de cómo refiere él en salir de este lugar, a lo que mi compañera se percata del grito de una persona del sexo femenino que provenía del interior, aluciendo un finado en el interior del mismo. Mi compañera, al hacer la inspección ocular, detecta un cuerpo de una persona del sexo femenino en el piso, ya con un lago hemático bastante grande ya. Nosotros, en el momento de esta situación, de esta aseveración, por su seguridad del señor y de los que transitan por la calle, se da el aseguramiento, se le da lectura a sus derechos, se le explica el por qué se le detiene, de alguna manera esta cuestión por medidas preventivas de su seguridad, y es lo que ocurre. Muchas gracias, señor Felipe. Otra pregunta. Mi pregunta, ya me contó cómo fue el hecho, pero mi pregunta fue, ¿por qué fue la detención? Porque lo encontró en modo nerviosismo, por eso lo detuvo. Reitero, en el momento de nuestro rondín, él sale corriendo del lugar. En la salida él y yo nos chocamos. Me percato de estas manchas en su mano, al parecer manchas hemáticas, y le pregunto cuál es el motivo de su prisa. En estos momentos es cuando inmediatamente se escucha el grito de la persona femenina que grita que hay una persona afinada en el interior de él. Gracias. ¿Nos pregunta la defensa? Sí, señoría. ¿Le informa usted a mi defendido el motivo de su detención? Así es. ¿Podría indicarnos cuál fue el motivo que le mencionó el motivo de detención? ¿Podría mencionar cuál fue el motivo de detención que le mencionó a mi El representante? motivo le reitero por tercera vez. Al transitar en el rondín, choco con él. Adelante, permítame. Adelante, ¿por qué? Por pregunta inductiva, y porque ya lo reiteró varias veces el oficial, Da lugar. sigue con la Permiso, misma. señoría. Él indica que mi representante sale y choca, más no me está indicando el motivo de la detención, de la revisión de mi representado en el momento del hecho. Está manifestando que salieron con meses de sangre en las manos. En lo relatado conforme al MP, desde el control de la detención, nunca mencionan que mi representado tiene manchas hemáticas en las manos. Salió vista de audio y video para comprobar eso, y si no, se inicia la Así carta de es. investigación correspondiente para el delito de aportar una declaración. Dictamen especial Contra la establecido eso. Es todo, su señor. Adelante, se verifica audio y video. Cuando interrogatorio. Contrainterrogatorio, de acuerdo a la pregunta que hace la defensa, el motivo de la detención, el oficial actuó de acuerdo al código 266 del Código de Procedimientos Penales, porque es una autoridad para prevenir. El señor sale alterado, con manchas hemáticas en la mano. El oficial, por obvias razones y por manera de prevención, tanto para ver si él estaba lesionado, le hizo la revisión, le hizo una revisión externa. Al hacerle la revisión externa, el señor cuenta con unas manchas hemáticas y se percatan que dentro del inmueble se encuentra el cuerpo Objeción, del su señoría. La El pregunta... testigo
menciona que hace revisión a mi representado acerca de si tiene más manchas hemáticas O lesiones. Da lugar. Aunque si en ningún momento dije que Pues, tuviera tratar de la presión, tuviera de la lesiones, presión. nada más dije lo hizo de manera como prevención, porque es policía preventiva. Nada más. Dijo que revisa. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, uno de los actos que puede realizar la policía es la revisión corporal, siempre y cuando haya presunción de que se realizó un acto ilícito. Luego, entonces, si la persona traía manchas o indicios de sangre, como es perito en policía y a primera vista detectó eso, luego entonces se permite que realice esa actividad. Nada más, ¿se libera? ¿Se libera? Su señoría, por último, de acuerdo al artículo 16 constitucional, párrafo 1, nos menciona que ninguna persona puede ser molestada en su persona por Sí, su tipo señoría. de apariencia, así como en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde nos estipula que tampoco Sí, puede su ser señoría. molestado por apariencia. Artículo 2, repito, 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza al oficial, porque es policía preventivo, a realizar una revisión. Asimismo, de la mano con el artículo 251 del mismo código, donde no se necesita la orden de un juez para hacer una revisión externa al señor Coleman. ¿Lo libera? Sí, señor. ¿Lo libera? Sí. Luego entonces, una vez oídas las partes, Lectura la sentencia el día 25 de noviembre del año en curso, a las 14:30 horas, en la sala 12 del Tribunal de Juicio, por el homicidio bajo estado de emoción violenta de la hoy occisa Fanny Califa, con una pena privativa de 10 años del Código Penal del Estado de México. Se cierra la audiencia.